Hola and welcome to Vida Consciente, the bilingual podcast where we explore mindful living and conscious lifestyles to heal and transform from the inside out in both English and Spanish. I am your host, Alejandra Aguilera, and I want to thank you again for being part of this community. I hope you enjoy today's episode. Bienvenidos a otro episodio de tu podcast Vida Consciente. Este episodio es traído a ustedes por Mind Body Power, tu servicio de confianza en fisioterapia holística y health coaching, enfocado en tu salud y bienestar emocional y físico. En Mind Body Power entendemos que la verdadera sanación abarca tanto el cuerpo como la mente. Por eso ofrecemos un enfoque integral y único para ayudarte a alcanzar tu máximo potencial. Desde terapias personalizadas para el manejo del dolor hasta técnicas de mindfulness y coaching en salud, estamos aquí para acompañarte en cada paso de tu viaje hacia un bienestar integral. ¿Estás listo para transformar tu vida? Puedes visitarnos y encontrar más información en nuestra página de Instagram MindBodyPower3. MindBodyPower3. Ahí encontrarás diferentes videos, información sobre los diferentes servicios y todo lo que necesitas saber para comenzar este viaje de transformación de adentro hacia afuera. Nos vemos en Mind Body Power 3 y ahora continuamos con el episodio de hoy. Hola a todos y nuevamente bienvenido a otro episodio de tu podcast de Vida Consciente. Nuevamente desde acá te saluda Alejandra Aguilera y como siempre quiero darles la bienvenida y las gracias por formar parte de esta tu comunidad, donde nuestro único objetivo que es aprender a ser seres más conscientes, a que aprendamos a cómo desarrollar esa conciencia y vivir una vida plena, conociéndonos más a nosotros mismos. Y este episodio es muy especial porque tengo una invitada que también es muy especial. Y para mí ha sido una guía, ha sido una gran guía porque hace 3 años yo comencé un viaje de vida en el que quise conocerme más a mí misma, entender realmente quién soy. Ese ha sido mi viaje en los últimos 3 años. Y hace 2 años aproximadamente comencé en este viaje de entender y aprender un poco sobre la práctica de la bioneuroemoción, algo que no tenía conocimiento alguno. Y todo comenzó porque una amiga me recomendó a Sandra, con nuestra invitada de hoy, la que vamos a hablar, y voy a entrar un poquito más detalle, pero quiero hacer una pequeña introducción para tener un acompañamiento, para hablar sobre algo que quizás a mí me estaba generando un conflicto. Yo recuerdo el día que comencé y mi primera entrevista con Sandra fue lo primero que yo le dije a ella es, no sé ni siquiera de lo que voy a hablar, no siento que tenga un conflicto como tal. Y a medida que hablamos, terminé la conversación, mi acompañamiento con Sandra, y la emoción fue tan grande que yo lloré porque dije, wow, Alejandra, tú no sabes todavía quién eres. Y a través de esto fue que me entusiasmé tanto en conocer más sobre la bioneuroemoción y entré a estudiar un diplomado de la bioneuroemoción. Y por eso traje a Sandra a este podcast porque es muy especial para mí. Y Sandra es psicopedagoga con un máster en bioneuroemoción que nos va a hablar un poco más sobre esta hermosa práctica. Y ha sido, como dije al principio, una guía, una acompañante en estos últimos años de mi vida a través de diferentes procesos. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy importante porque vamos a hablar sobre lo que es las creencias limitantes. A veces no conocemos mucho de esto o no hablamos mucho de este tema, entonces vamos a hablar, Sandra nos va a hablar de cómo las creencias limitantes nos afectan en la parte tanto emocional como en nuestra parte física y cómo podemos transformarla. Así que no quiero hablar mucho más y quiero darle la bienvenida a Sandra para que ella misma nos presente y nos hable un poquito de quién es ella. Hola Sandra, muchas gracias por estar aquí, por aceptar mi invitación. ¿Cómo estás? Hola Ale, ¿cómo están? Bueno, hola a todos. Yo muy agradecida porque me deje esta oportunidad de poder hablar de esto que para mí también es una pasión, ¿no? El método de la bioneuroemoción. Yo también conecté con esto en una búsqueda de conocimientos. Como psicopedagoga me fascina ver los procesos de cambios en las personas, ¿no? Porque mi profesión de base lo que hace es acompañar a los procesos de aprendizaje. Entonces, no solamente es un aprendizaje de un concepto, sino el aprendizaje de una forma de vivir, de una forma de relacionarse. Y la bioneuroemoción la descubrí buscando conectar conmigo, porque como siempre digo,
primero tiene que pasarnos a nosotros, vivir Ujú. nosotros las experiencias del cambio, y después poder acompañar a otro a que se encuentre. Y me pasó un poco lo mismo que a vos, Ale. Fui muy profesional a hacer mis talleres de bio pensando que mi vida estaba todo resuelto y me di cuenta que no, que la verdad que no había mucho resuelto y había mucho que resolver. Así que bueno, Ujú. en esto de indagar, de conocerme, desde el año 2015 estoy en el Instituto de Enrique Corbera, capacitándome de manera constante y bueno, lo último que hice fue la maestría y la verdad que es un proceso precioso para acompañar a la gente a que se autodescubra. Y un poco es hablar de este método, ¿no? Que era Exacto. con Ale lo que habíamos charlado, que qué interesante es que ustedes conocieran que es un Sí. método, que no es una terapia y que siempre es tan importante que alguien te acompañe en este proceso Ujú. hasta que uno solo aprende las herramientas y Exacto. entra a tomar conciencia, ¿no? Frente a determinadas situaciones o a determinados síntomas físicos. Más allá de ir a buscar la solución en el médico, uno busca la solución adentro, ¿no? Dice, ¿qué mensaje me está mandando el cuerpo con esto? Y un poco hoy la idea con Ale es de transmitir esto, ¿no? ¿Qué Sí. es la bioneuroemoción? ¿Por qué este De entrar método en me ese ayuda a detalle. descubrirme? Exacto. Y es muy bien lo que tú haces énfasis, que es un método, no es una terapia. Porque yo recuerdo cuando tuve mi primera sesión y mi primer acompañamiento contigo, al final del acompañamiento, yo te pregunté cuándo nos volvemos a ver. Y lo que tú me dijiste fue, tómate tu tiempo para analizar y digerir toda esta información y trabajar en ti mismo. Y eso me pareció muy bonito porque es como darnos esas pequeñas herramientas, esas pequeñas ideas que ahora nos toca a nosotros también hacer el trabajo. No siempre esperar que alguien nos cambie la vida y nos diga qué hacer, sino nosotros hacer ese camino. Y eso fue lo que una de las cosas que me ha gustado de la Veneromoción, que es nuestro trabajo propio lo que tenemos que hacer. Exactamente. Fíjate, Ale, que hay tres cosas fundamentales que tenemos que tomar conciencia de la bioneuroemoción que nos enseña para realmente hacer este proceso de autoindagación. La primera es el no juicio, o sea, no debo Ujú. juzgar ni juzgarme, ¿sí? No existe el juicio porque si nos apoyamos en el juicio entramos a culpabilizar a todos los de afuera o Correcto. nos sentimos siempre culpables y quedamos ahí estancados, o sea, el no juicio. Por el otro lado, somos responsables absolutos de todo lo que nos pasa, ¿sí? Ujú. Ujú. Entonces, no puedo apoyarme en que otro me lo resuelva, ¿sí? El acompañante en bioneuroemoción lo que va a hacer es esto, acompañarte, Mm. irte dando herramientas para que vos puedas identificar creencias, mandatos, Ujú. excesos, síntomas, que todos estos son pequeños mensajes que hacen que mi vida sea de una manera determinada y que yo no estoy de acuerdo con esto, ¿no? Porque siempre vamos a buscar un acompañante o una terapia porque no nos sentimos bien, ¿sí? Y entramos a Exacto. pensar, debe existir otra manera, ¿sí? O hay otros que viven sonriendo porque mi vida siempre es tan complicada, ¿no? Exactamente. Entonces, gracias a adquirir estas herramientas de este método que es fantástico, lo podemos incorporar, nos atraviesa y podemos aprender a vivir de una manera mucho más consciente, que eso es lo más Exacto. importante. Y es lo más bonito porque es como tú dices, esto no es que nos va a cambiar la vida y va a ser color de rosa, no. No. Yo, en lo personal, a mí me ha traído estos últimos 2 años, especialmente cuando estaba haciendo el diplomado, fue una montaña rusa de emociones. O sea, yo no había pasado por tantas emociones de forma consciente que yo Ujú. dije, y el universo como que me seguía, me traía esas, como esas personas como las que yo tenía que aprender. Y una de las cosas que también me ha gustado mucho de la bioneuroemoción, y lo vamos a hablar ahorita más en detalle, es que me ayudó a mí a cambiar mi percepción. Es decir, la manera en la que yo veo un conflicto, la manera en la que yo puedo ver a una persona, en la manera en que yo respondo, en la manera que yo me analizo y analizo la situación. Entonces, ese cambio de percepción a mí me ayudó mucho
a ser más receptiva y más empática conmigo misma, Exactamente. no culpabilizarme a mí misma. Y quiero que tú nos hables un poco, porque hoy vamos a hablar un poquito más en detalle sobre cómo hacemos un cambio de percepción y especialmente las creencias limitantes, porque a veces no sabemos qué es una creencia limitante, cómo se forman, cómo las transformamos y cómo eso nos afecta la parte emocional y la parte física también. Mira, acá hay un tema muy, muy importante a tener en cuenta. En primer lugar, Ujú, hay que tener muy claro cuál es el concepto de percepción. ¿Qué es una percepción? ujú, La exacto, percepción es la interpretación que nosotros hacemos de lo que nuestros sentidos nos envían, ¿sí? ¿Y esto ujú, por qué es tan importante? Porque yo no estoy viendo lo que realmente pasa afuera. Ale, correcto, vos podés ver un paisaje y tener una percepción, y yo veo el mismo paisaje y tengo una percepción totalmente distinta, ¿no? ¿Y esto por qué? exacto. Porque interpretamos y podemos percibir ese paisaje afuera y nos apoyamos en nuestro mapa mental. ¿Qué es Ujú, nuestro mapa mental? Es ese cúmulo de información que tenemos, ¿sí? Que nos hace ver las cosas de una determinada manera. Y esto no está ni bien ni mal. El problema es que muchas veces esos mapas mentales que trabajan a nivel inconsciente están ujú, llenos de mandatos y de creencias de los cuales no somos conscientes, consciente. ¿sí? O de experiencias vividas que quedaron ahí y frente a situaciones o disparadores que no realmente está pasando ahí, sino en la experiencia que ya hemos vivido, ¿no? Y entonces caemos en cosas como todos los hombres son agresivos o son Mm, malos, todas las mujeres son exageradas, histéricas, ¿sí? O todas las exacto. madres son controladoras, y entonces nos manejamos con determinados mandatos o creencias que Mm, están en nuestro mapa mental. ¿Y cuándo aparecen estas creencias? ¿En qué momento las incorporamos? Hay un periodo de nuestra vida en donde, por naturaleza, somos como una esponjita que absorbe y no cuestiona absolutamente nada, ¿no? Y esto va claro. desde que somos concebidos y estamos en el vientre materno, Por eso es que siempre estamos dicen que los primeros 7 son importantes, ¿verdad? son impresionantes, ¿sí? La base de nuestra personalidad está en la infancia. Y fíjense qué Mm, interesante esto a todos aquellos que nos estén escuchando, que son papás y mamás, que es una ujú, edad en donde son un cristalito, o sea, todo lo que les digo, cómo se los digo, las experiencias que viven, van a ser la base de su personalidad. Entonces, mientras problemas tendrá después, cuando sea adulto, tendrá menos cosas que desaprender para aprender de nuevo. Entonces, esto como un exacto. detalle a tener en cuenta, si tenemos hijos, qué importante es cuidar, ¿sí? Esta crianza, por lo menos hasta los 6 7 años, ¿no? Exacto, Entonces, es en exacto. este periodo en donde los chicos, por no dejar de pertenecer al clan o por sentirse protegidos, absorben absolutamente todo. Y fíjate cómo relacionamos, ¿no? Ujú, Por ahí seguro que te acordarás de chica que te decían, tenés que ser una buena niña, ¿sí? Y entonces, para sí, ser una buena siempre. niña, ¿qué tenías que hacer? Todo lo que los demás te dijeran sin cuestionar. Sí. Y a vos no te Ujú, gustaba hacerlo, pero el objetivo no era si te gustaba o no, era que tenías que ser una buena niña. Entonces, por ser una buena niña, tengo que obedecer a mamá, obedecer a papá, exacto. hacer esto porque todo el mundo me aplaude cuando hago esto. Bueno, esto es una creencia y un Ok. mandato. Y entonces de grande, automáticamente, hacemos cosas que la sociedad o que el grupo en donde estoy Ujú, interactuando acepta y le parece bien. Y entonces lo termino haciendo. Pero yo no tengo ganas de hacerlo, no va conmigo, exacto, pero sin embargo, para ser aceptada, para ser amada, para ser querida, lo hago. ¿Sí? Y esto exacto. lo podemos llevar a relaciones de pareja, a relaciones con nuestros padres, a relaciones de trabajo. En todos lados, inconscientemente, traemos esta información que tenemos en el mapa mental a nuestra vida actual. ¿Cómo los Ujú, identifico? Todas aquellas acciones que yo digo debo de o tengo que, es una son muy creencia, importantes. ¿sí?
Mm. porque no lo estoy Claro, que no sale eligiendo, natural, no no sale lo de manera elijo, natural. ¿sí? No lo Claro. elijo. Tengo que ir los domingos a almorzar con mi familia. Mm, ¿Tengo ganas? No, pero tengo que ir. Si no voy, se van a exacto. enojar, ¿qué van a decir? Después tengo problemas, ¿sí? Ujú. Tengo, no sé, tengo que avisarle a mi pareja que me voy a juntar con amigas. ¿Por qué? Y porque si Exacto. no lo hago después, él se va a enojar, soy una mala niña, ¿sí? Exacto. Entonces, en eso tienes mucha razón, porque cuando tú hablas de la percepción, entonces podemos decir que la percepción es algo muy subjetivo, porque lo que yo percibo no lo percibe la otra persona. Es Es como el dolor es algo totalmente subjetivo, subjetivo, es totalmente subjetivo. subjetivo. Y eso que tú hablas de los primeros 7 años de vida, yo lo aprendí mucho más ahorita a través también de la bioneuroemoción, porque tengo que tener más cuidado también en lo que le digo a mi hijo, que yo soy mamá y esto me ayuda mucho para Exacto. reprogramar esa parte de madre. Porque yo recuerdo cuando como a los 5 años, más o menos cuando mi niño tenía 5 años, mi hijo habla mucho, le gusta hablar. Pero para mí yo le decía, ay Dominic, no hables tanto. Entonces, ahora me doy cuenta que él a veces automáticamente dice, no, 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 mejor no voy a hablar mucho, porque como que fastidia. Y me he notado que yo le he creado, digamos, eso sin darme cuenta que es algo que ya él lo tiene en su mente y seguro si no lo analiza o no lo trabaja, va a crecer y se va a cohibir de expresarse porque va a pensar que es un fastidio. Por supuesto, porque vos fíjate, ¿cuál es el mensaje que vos le das? Siempre en estos primeros años de vida es la aceptación. Lo que el niño Ujú, busca es ser aceptado, porque si no es aceptado, corre el riesgo, y esto es una información inconsciente, ¿no? Si no ujú, soy aceptado por el clan, mi vida corre peligro. ¿Sí? ujú, Entonces, si exacto. mamá dice que si hablo mucho es un problema, pues entonces mejor no hablo. Y esto ya Exacto. queda en mi mapa mental. Y fíjate El por qué mapa es tan mental. importante Ale en tu vida, ¿no? Ujú, Este mapa mental está ahí, pero cuando tomamos conciencia de que me puedo cuestionar mis creencias y mis mandatos, que este es el proceso de individuación que se da a partir de los 18, 19 años, que sería lo ujú, ideal que se diera, porque hay muchas personas que terminan adormecidas y terminan teniendo muchas. 50 años y no pueden salirse de esas estructuras. Entonces, si logramos este proceso de individuación, cuando ya nos despegamos, cuando llegamos a la edad de la juventud, de la edad adulta y nos despegamos de nuestros padres, empezamos a cuestionar estas creencias. Porque no es que Ujú, todas estén mal. Hay algunas que me sirven, otras que no me sirven, pero el problema más grande es cuando las ejerzo sin tener conciencia de estas. mm, Entonces, por eso, el mapa mental debe ser muy amplio y muy flexible, ¿sí? Me apoyo en esta creencia, pero la puedo cambiar, la puedo flexibilizar, la puedo ver desde otro lugar, ¿sí? Por exacto. ejemplo, yo tenía como un mandato familiar que a todos los adultos hay que respetarlos, porque son Mm, los adultos, ¿sí? Y hoy de grande entiendo que hay adultos que se merecen mi respeto y hay otros que no. exacto. Entonces, no es Eso una es verdad. mala creencia, pero sí la puedo flexibilizar. Y puedo decir, hay Exacto. adultos que es un placer escucharlos y voy a tomar un montón de información de sus experiencias de vida. Y hay otros adultos que la verdad que no me construyen para nada y entonces no tengo por qué ni escucharlos ni respetarlos. ¿Se Y te estás entiende? respetando a ti mismo, porque cuando te dicen, o sea, te estás respetando a tu propio valor, a tu propio valor. Y Exactamente. que yo creo que es muy común en la juventud, en el adulto, por decirlo así. Bueno, a mí me pasó y tú me puedes corregir si estoy equivocada. Creo que cuando llegamos a los 30 existe ya ese primer como que chip, como que ese cambio de que tengo que empezar a conocerme. ¿Qué me está pasando? ¿Por qué tengo, a qué me pasaba a mí? ¿Por qué tengo tantas cosas? Puedo tener un buen trabajo, tengo tantas cosas, pero hay algo que está vacío en mí. Ujú. Es Y ahí empezamos esto, como ese descubrimiento. Es esto, Ale, que hablamos recién, que es el momento, a muchas personas se le da a los 20, otra a los 30, otra a los 40, ¿sí? Depende también del momento que estés Ujú, pasando por tu vida. Es esto de que me pregunto si realmente yo quiero vivir así.
si esta Ujú. es la vida que quiero para mí. Y este es el momento eh, más importante porque nos empezamos a cuestionar. Y vos dijiste algo que es muy cierto. Este proceso de transformación es súper difícil, porque no nos vamos a mentir, es difícil. Toda transformación es difícil. ¿Por qué? Porque tengo que dejar de ser la que fui durante 30 años, o 20 años, o Ujú. 40 años, para ser una nueva yo. Me va a costar porque voy a transitar caminos diferentes y todo mi entorno me lo va a cuestionar. Y para esto tenemos que estar preparados, ¿sí? Cuando uno empieza a generar estos cambios, se va a encontrar con gente que le dice, es que ya no sos la misma. ¿Desde Claro. cuándo contestas así? ¿O desde cuándo tenés este tipo de pensamientos? ¿Sí? Y en este proceso de cambio hay gente que se acercará y esto es lo que por ahí nos cuesta, ¿no? Porque empezamos a sentir culpa, empezamos a Mm, sentirnos responsables de que el otro se siente mal. Bueno, cuando te claro. empiezan a pasar todas estas cosas, te tenés que poner contenta, ¿sí? Porque si, Sí, porque como dicen, si no hay cambio a tu alrededor, tú no estás cambiando. claro, ¿sí? En su última conferencia, Enrique Corbera dijo algo muy interesante, ¿no? Cuando hay orden interno, hay caos externo, Desorden. Muy ¿sí? bueno eso, me encanta. Porque claro, Él y sus como frases yo célebres. estoy muy bien conmigo, he dejado de Ujú. servir a los demás y me estoy sirviendo a mí, y entonces los de afuera pegan el grito. Ujú. ¿Desde Y yo creo cuándo? que lo más difícil que tú mencionaste cuando estamos en este proceso del cambio es soltar la culpa, la responsabilidad. Porque como Exactamente. tú dijiste de los mandatos familiares, es como que si voy en contra y hago lo que yo realmente deseo, estoy yendo en contra de un mandato familiar que viene de generación en generación. Y eso es Ujú. como cargar, o yo lo rompo ese mandato y lo transformo, o cargo con eso y es un peso que voy a tener en mi cuerpo físico. Por ejemplo, te doy una creencia, por ejemplo, en mi familia, en mis generaciones. Uno se casa y uno tiene que estar casado por el resto de su vida con la misma persona, ¿ok? Es algo que yo creo que muchas mujeres lo escuchamos en nuestras generaciones. Ujú. Y yo me casé muy joven, yo me casé a los 20 años y bueno, después de 7 años hubieron problemas en matrimonio. Y yo recuerdo que yo estaba con esa lucha conmigo misma de, me divorcio, es que no quiero hablar del divorcio, no quiero traer la palabra a la mesa porque va a traer un conflicto en la familia. Y cargué con eso por mucho tiempo. Y, y es algo que ya hoy en día yo digo, mi felicidad es basada en lo que yo deseo. Si quiero estar soltera, estoy soltera. Si quiero estar con alguien, estoy con alguien. No importa lo que digan los demás, sino lo Esa, que yo sienta. Y romper ese exactamente. mandato me costó romper ese mandato, pero ahora me siento libre. Claro, pero fíjate qué interesante esto que vos decís de la culpa y de la responsabilidad, porque en realidad la culpa, cuando sentimos culpa, tomamos conciencia de que vamos en contra de lo que todos dicen, ¿no? Y es Ujú. momento de cuestionarme. ¿Esto que todos dicen a mí me sirve o no? Esto de seguir con una persona, porque si me caso es para toda la vida, ¿me sirve, me construye o no me construye? Y la verdad que no me construye porque las cosas salir muy bien o no, y generé un Ujú. aprendizaje de esa relación, pero ya la cierro, la suelto y pasaré a una nueva. ¿Y qué me llevo de bueno? Un aprendizaje. Y solté Ujú. una creencia, ¿sí? La responsabilidad no es cumplir con lo que los demás dicen. La responsabilidad es frente a mis acciones. Si cada acción que yo hago me construye, me sirve, le Ujú. sirve en cuanto a crecimiento a las personas que me rodean, ¿sí? Ujú. Eso realmente es mi responsabilidad. No es mi responsabilidad cumplir mandatos y creencias de otros. Exacto. No, es muy importante. Y tú mencionaste que creo que para los padres que me escuchan esto es muy importante, especialmente yo diría para padres solteros, yo como madre soltera. Otro mandato o otra creencia ha sido que esto pasa también, lo escucho mucho entre mis amistades. Debemos darle nuestra vida, o sea, como que dejar de enfocarnos un poco tanto en nosotros y darle a nuestros hijos la atención, el tiempo y todo eso. Y yo, honestamente, yo he trabajado mucho en esa parte y mi hijo y yo hablamos mucho de esto. Mamá necesita también su tiempo para estar conmigo misma, o me voy de vacaciones.
a solas. O sea, no he dejado yo mi vida ni muchas cosas por siempre estar ahí para el niño. Más bien yo siento que él verme feliz y él ver ese cambio en mí es el mejor legado que le puedo dar Ujú. antes de todo dejarme yo a un lado por él. Fíjate que es muy interesante lo que vos decís y se pueden hacer varias lecturas de esto, ¿no? Hay Ujú, madres terriblemente obsesivas con los hijos, madres y padres, ¿no? Porque también el ujú, masculino pasa por la misma situación, de estar arriba, de no tener vida solamente para él. Pero esto después es un elemento de manipulación, ¿no? Que cuando los chicos crecen, ujú. ¿sí? Ahí te Ahora me toca sacan, a ahí mí sacan. con todo lo que hice por vos, porque todo lo que yo he hecho lo he Exacto. hecho para vos, porque y Ujú, entonces lo llenamos de exacto. un peso increíble y ahí hay muchos mandatos y muchas creencias, ¿sí? Que ese pobre niño, que ya es joven y después será adulto, tendrá que aprender a gestionarla y a cuestionárselo. Entonces, muchas veces, con la excusa de que lo hago por mi hijo, no lo estoy haciendo por mi hijo, lo estoy haciendo por mí, porque quiero manipular, porque quiero hacer que él Ujú, haga lo que yo quiero y que él sea lo que yo quiero que sea. Y acá hay un segundo punto muy importante que por ahí no somos conscientes cómo inhabilitamos a nuestros hijos, ¿sí? mm, Porque como les decimos lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, les resolvemos absolutamente todos, después, cuando ellos quieren ejercer su propia vida, no tienen las herramientas, ujú, porque no se las dimos, exacto. ¿sí? Muy importante eso. Y otro tercer elemento también muy importante, ¿te acordás que, y esto lo hablamos recién, los niños observan y absorben? Ujú, Y entonces, ¿cuál es la imagen que vos le estás dando de mamá o de papá? Ese controlador, ese que está arriba, ese que marca. Y entonces lo estás formateando así. El día de ujú, mañana él será lo mismo o lo opuesto, porque se hartó de eso y entonces no va a tener hijos o el hijo que tendrá dejará que haga lo que quiera. Entonces, qué es verdad. interesante es ir al camino del medio, ¿no? Me hago responsable porque los padres debemos ser responsables de nuestros hijos, pero Ujú, responsable de qué? De acompañarlos al desarrollo de capacidades, de darles herramientas, de que tengan poder de decisión en las cosas que pueden empezar a decidir, ¿sí? exacto. Hay un Dejarlos error que participar. cometemos que, bueno, acá a los 18 años ya son mayores de edad y creemos que porque cumplen 18 años ya está, ya saben todo. Si no les dimos herramientas, desde que tenían un año, dos, cinco, ¿sí? No vine mágicamente la posibilidad de poder desenvolverme solo. Y entonces Es verdad. los largamos a la vida sin ninguna herramienta y aparecen los grandes problemas, ¿no? Los vacíos existenciales, las Ujú, adicciones, el, el querer vivir la vida sin ningún límite, porque ujú. estaban. Cubrir todos esos vacíos con cosas externas. Exactamente. Entonces, fíjense qué importante es tener claro esto de la crianza responsable, ¿sí? Ujú, es Una, verdad. una mamá y un papá verdaderamente afectuosos son aquellos que se ocupan de ayudarle a ese niño a que desarrolle sus capacidades, a decirle que lo amás profundamente siempre, pero que no le vas a resolver la vida, que de las Es verdad, cosas que muy él se tiene que importante. hacer cargo, se tiene que hacer cargo y que te vea a vos haciéndote cargo de tus cosas. Que te vea a vos saliendo con amigas, que te vea a vos yéndote de vacaciones con tu pareja, en el caso de que estés de pareja o sola, y que tengas también tiempo para él. Eso, Sí. ¿qué idea le das? Que ser mamá y que ser papá no es ser un esclavo de los hijos, que tenemos vida también, ¿sí? Y que ellos. Claro, ¿no? Y eso por eso es muy importante eso, porque, y no estar siempre qué iban a decir o qué van a pensar los demás, es lo como nos sentimos nosotros, como tú dijiste, no seguir un legado, un mapa, una creencia como tal. No. No. Ahora, Sandra, te quiero preguntar, ¿cómo cuando nos damos cuenta de que, ok, tenemos creencias limitantes, como dice su nombre, nos están limitando a ser realmente nosotros mismos? Porque eso Ujú, es una creencia limitante. exactamente. Porque creencias, yo puedo creer muchas cosas, pero hay unas que nos limitan, como hay unas que nos ayudan a ser mejores. Avanzar, exacto. ¿Cómo al darnos cuenta de que, ay, yo tengo esta creencia limitante que no es algo que deseo, pero lo he venido cumpliendo por un respeto?
a las generaciones, ¿qué síntomas quizás podemos empezar a notar en nuestro cuerpo con estas creencias limitantes? ¿Cómo se Fíjate ven que reflejados? cuando el síntoma es como el avisador, ¿no? Es la luz Ujú. roja, ¿no? ¿Viste cuando en el teléfono te estás por quedar sin batería, que se prende una lucecita, ¿no? Y te dice, ojo, Sí. nos quedamos sin batería acá. Bueno, el síntoma físico es esto. Venimos, acuérdense que las creencias actúan a nivel inconsciente. Si yo no desarrollo esta capacidad de observarme, si estoy feliz o no con la vida que llevo, ¿sí? Si no desarrollo esta capacidad, me absorbo tanto la creencia que termino creyendo que es la forma que elijo y en realidad no es la Exacto. forma que elijo. Cuando me pasa esto, que me dejo absorber, que mi vida está absorbida por esas creencias, aparece el síntoma. Porque es ya la Mm, última instancia, o sea, te mando el mensaje, listo, date ujú. cuenta que esto hay que cambiarlo, ¿sí? Entonces, todo Claro. síntoma, todo, cualquiera, dolor de cabeza, dolor articular, problema en el hígado, problemas de respiración, sobrepeso, estrés, Ujú, ¿sí? Ansiedad, todo ujú. síntoma me está enviando una información de que yo tengo emociones no resueltas, que no estoy viviendo la vida que quiero vivir, ¿sí? Y hay gente que se niega a darse cuenta de esto y te dice, no, pero sí, Ujú, mi familia es hermosa, mi vida es hermosa, y resulta que tengo un asma que me estoy muriendo, o tengo un ujú. sobrepeso que no puedo ni caminar. Acá es, por eso por ahí la bioneuroemoción es muy dura, porque te pone de frente cuánto te estás mintiendo, La ¿sí? realidad, te pone enfrente a la realidad. Como el hilito que tomamos, ¿sí? Los Ujú, acompañantes, para decir, puede que vaya por acá, pero en ujú. cada persona el mismo síntoma se puede haber disparado por situaciones diferentes, ¿sí? Entonces esto no es Exacto. como un diccionario. Si me duele la cabeza es por esto, si tengo un problema en el hígado, no. Está el Claro, exacto. indicador, pero hay que ir a ver ahora cuál fue la situación, dónde está el disparador, con qué se relaciona, cuál es el hilo conductor que me va a llevar a dónde está, cuál fue el problema que desde cuándo Ujú. se empezó esto a generar, ¿sí? ¿Cuál fue Es la como situación? la raíz, ir a la raíz Exactamente, ir a la raíz de ir a la eso. raíz. Por lo general, siempre está vinculado con experiencias que hemos vivido, pero que conectan con situaciones de la infancia. Y a veces Ujú. conectan con situaciones que han vivido nuestros padres o nuestros abuelos, ¿sí? Podemos ir Eso es hasta verdad. ese lugar a encontrar esa raíz. ¿Por qué es importante identificarla? Porque cuando yo la identifico, no puedo cambiar esa realidad, pero sí puedo cambiar la percepción, o sea, Mm, la manera de verla. Puedo dejar de exacto. juzgarla, puedo perdonarme frente a eso que me pasó, según la Ujú, situación, ¿no? Entonces, genero estos que son a nivel espiritual, a nivel de mis sentimientos, de mis emociones, generan cambios también en mi biología. ujú. ¿Qué Los quiere cambios en el decir? ADN. Que con una sesión verificar qué Exacto. señal te está dando el cuerpo y qué es lo que hay que resolver. Y esto tiene que quedar Ujú. muy claro, Ale, porque por ahí se presta confusión. Si yo tengo un síntoma biológico, voy al médico, ¿sí? Exacto. Voy al médico y el médico me va a dar un tratamiento, pero aparte de ir al médico, me empiezo a autoindagar y a observarme. ¿Qué me quiere decir mi cuerpo con esto? Cuando yo puedo trabajar esta unidad y cuando somos conscientes de que somos cuerpo y espíritu, y cuando mi cuerpo está enfermo es porque mi espíritu también le está pasando algo. Entonces, Ujú. cuando yo trabajo esto de manera conjunta, tengo mayores probabilidades de sanarme. Y Exacto. la idea de trabajar lo emocional y lo espiritual no solamente es que sanes tu dolencia física, sino que tomes conciencia de la cantidad de cosas que estás haciendo que te hacen daño, ¿sí? Y yo creo que esa es la más importante. Sí, y de las responsabilidades y el peso que sigues poniéndote sobre los hombros que no necesitamos colocar. Exactamente. Porque
Yo, por ejemplo, yo trabajo con muchos pacientes en mi área de fisioterapia con el área crónica, con padecimientos, dolores, condiciones crónicas. Y he aplicado también mucho lo que es la bioneuroemoción. Y es maravilloso ver cómo los pacientes se dan cuenta que cuando conectan en la parte emocional con su dolencia física, cómo hay un hilo que los relaciona y es como que les entra un chip y ya dejan de intensificar con solo pensar el dolor. Ya el dolor puede seguir ahí, pero ya tratan de llevar su atención a otras cosas que también les ayuda a mejorar un poco la intensidad de ese dolor. Exactamente, mira, hay un libro muy bonito de Joe Dispenza que se llama El placebo eres tú y habla de Mm, esto. Cuando logro identificar cuáles son las cosas que me hacen doler o cuáles son las ujú, cosas que la verdad que estoy haciendo y no quiero hacerlas, y eso me condiciona, me pone nervioso, me genera ansiedad, tristeza, y empiezo a generar el cambio. Me doy cuenta que esos cambios generan mayor bienestar. Me mm, río, tengo ganas de caminar, empiezo a generar cambios que le ayudan a mi biología también. ¿Sí? exacto, Entonces exacto. es súper saludable poder aprender a observarse, decir, esto lo quiero para mí, esto no lo quiero Y para esto no. mí. Ujú, ¿Sí? exacto. Entonces, cuando Te aparece el cuento síntoma hay que despertarse. sí, exacto. Y es, ok, yo te cuento una anécdota así que me pasó creo que el año pasado, hace un par de meses, al principio de este año. Tenía un dolor de espalda por semanas, incluso por meses, en la parte baja de mis caderas, en la parte del sacro. Y yo como fisioterapeuta me trataba a mí misma, hacía estiramientos, ejercicio, pero no se me quitaba. Y yo decía, pero ¿por qué? Y un día estaba caminando y tú sabes que en esos momentos que estás en silencio y te entran los pensamientos, fue como una película enfrente de mí que yo visualicé. Dije, es que estoy tomando tantas responsabilidades y estoy haciendo tantas cosas que no quiero hacer, pero es como que si las debo de hacer para cumplir algo. Y en ese momento que visualicé eso, Sandra, fue como que yo me visualicé como un pajarito cuando está atado a una cadena y le Ujú. cortan la cadena y vuela. Yo me visualicé que me cortaron esas cadenas de los pies y sin mentirte, a los días mi dolor, no es que desapareció del todo, pero mi dolor se bajó la Disminuyó intensidad. bastante, sí. Disminuyó mucho por solamente tener ese pensamiento y entrar en conciencia de que estaba tomando tantas responsabilidades que no quería. Sí, es impresionante los cambios. Mira, yo tengo dos casos que los Ujú, recuerdo mucho porque hay casos que te impresionan, que vos decís, wow, qué cambio increíble. Una de ellos es una chica que con un asma terrible, tenía un proceso de ujú, asma desde chiquita, y cuando lo tienen desde chicos es porque no es de ellos, sino que lo vienen heredando, ¿no? Esta sensación. ujú, ujú, Pero en la adultez se había agravado. Y ella estaba con un problema de relación de pareja muy fuerte, de agresión física, de agresión aire que la rodeaba y respiraba. Era totalmente ujú. tóxico, ¿sí? Tóxico. Y lo había venido respirando desde muy chiquita porque era un patrón que se repetía de su papá y de su mamá, ¿no? Entonces cuando ella empezó a tomar conciencia de que su relación de pareja no era saludable para ella, que se animó a terminar esta relación, porque es otra de las cosas que pasaba, ¿no? Un miedo terrible a tomar este tipo de decisiones, porque no voy a poder con la Ujú, crianza de los chicos, no voy a poder mantenerme sola, no sé qué van a decir los demás. Cuando pudo vencer todos estos miedos, que fue un proceso largo y que fue un proceso ujú. desafiante para ella, hoy por hoy, y seguimos conectando porque cada tanto hace algunas sesiones, no usa más el PAF. Qué impresionante. Y es increíble. Dice Es, no, es, es- y he aprendido que cuando sigue yendo a sus controles con su médico y todo, pero claro, he, exacto. he aprendido que cuando estoy en situaciones de mucho nervio o que siento que voy a empezar a tener que me falta el Ujú, aire, empiezo a respirar, a meditar. Es muy eventual o por un tema muy difícil que situación, porque lo suyo es muy emocional, termina a veces usando el PAS. Pero de usar el PAS todos los días, 2 o 3 veces, a no usarlo a prácticamente, ocasionarlo. es una diferencia increíble. Entonces fíjate que ella siempre hizo su tratamiento con su médico desde lo biológico, pero Ujú, cuando sanó lo emocional, cuando tomó conciencia, le ayudó mucho
a la parte biológica a que genere ese cambio. Claro, Entonces, eso, qué impresionante. es impresionante. Y otro caso también muy interesante es una chica con un sobrepeso muy grande, ¿sí? Desde su adolescencia. Se había encargado toda la vida de cuidar a su mamá, a sus hermanos, ¿sí? Era la mayor. Nunca se hizo cargo de ella, siempre haciéndose cargo de los demás, ¿sí? No había Ujú, podido realizar su vida, ¿sí? Ni casarse, ni tener hijos, porque pasaba de cuidar un enfermo a otro de la casa, mm, ¿sí? Y era la que se tenía que hacer cargo de todos. Cuando ella tomó conciencia, resuelve el tema de mamá, veamos cómo se resuelve el tema de este hermano que tenemos discapacitado, que no claro, tengo a por qué delegar, yo a delegar. a delegar. Ella Ujú, empezó a ocuparse de ella mm, y le empezó a costar mucho menos bajar de peso, cambia, mm. ¿sí? Entonces, qué interesante es prestarle atención al síntoma. El síntoma Sí, es verdad. viene a avisarme que puedo vivir de una manera diferente. Exacto. Y no ignorarlo, no decir, ay, tomo una pastilla y se me va a quitar. No ignorar. Es El otro cuerpo es el camino este, mensajero. ¿no? Este es otro camino. Exacto. El mensajero lo puedo silenciar, ¿sí? Ujú, eso es verdad. Con medicación y sigo la vida, ¿sí? O digo, lo voy a leer y voy a ver qué cambio me ofrece. Ujú. ¿Para qué mi cuerpo me está mandando este mensaje? Pero eso es una elección ¿Para qué? No el personal, por qué. ¿sí? No, ¿para qué? ¿Para ¿Sí? qué? ¿Para qué? Me acuerdo ¿Para mucho que nos qué? decían, cambien el por qué para el para qué. El para Muy qué. importante. ¿Para Eso qué? es muy ¿Para qué importante. viene? ¿Qué me quiere decir? ¿Qué me viene a contar que tengo que cambiar? Exacto. Exacto. Esto es muy importante y yo sé que este es un tema que uy, aquí podemos pasar hora hablando de esto. Sandra, ¿qué recomendación o consejos le das a las personas que nos están escuchando de, ok, ¿cómo empiezo yo a tomar conciencia para cambiar mi percepción y mis creencias limitantes? Porque sé que no las puedo cambiar de la noche a la mañana, pero ¿cuáles serían esos primeros pasos para yo empezar este proceso de transformación? Ujú. Mira, lo primero que yo siempre les digo es que aprendan a observarse, ¿sí? En vez de culpabilizar a todo el mundo, me aprendo a observar, ¿no? Y me aprendo a preguntar si las cosas que hago las hago porque quiero hacerlas, porque yo las elegí o porque tengo que o debo de hacerlas. Mm, Cuando es muy tengo que o importante. debo de, me tengo que parar un minuto y observar, porque esto es un mandato, esta es una Muy creencia que importante. tengo que cambiar. Otra de las cosas que son disparadores muy importantes son los excesos. Cuando a mí me enoja en exceso algo, eso no es de la otra persona, eso es mío, que yo me Mm, veo reflejado ahí, ¿sí? Te voy a dar un ejemplo muy típico, muy de las mujeres, ¿no? Me ujú. molesta terriblemente que mi marido pueda tomarse sus tiempos y yo no, y me enfurece. Bueno, tu marido te está enseñando a vos que sos vos la que no te estás ocupando de tener tus tiempos. Y entonces que Es acá verdad. hay cosas que hay que hablar, ¿sí? Y hay situaciones que tenés que mejorar. Deja de ocuparte de la Mm, vida de los demás y empezá a ocuparte un poco de la tuya. Entonces, exacto. el A tomar exceso es responsabilidad. un mensajero. Si esto a mí Mm, me saca, es porque me lo tengo que mirar. ¿Sí? muy Entonces, importante. esas son herramientas fundamentales. Y lo demás, yo siempre recomiendo leer mucho, indagar. Un libro puede ser un muy buen conductor de cambios, ¿sí? Que Se me llama da así, un muy buen conductor de cambio. mucha información, ¿sí? Hay un libro muy bonito que se llama Dejar ir, de David Hoskin, que es Ujú. precioso para leer como libro introductorio. Siempre recomiendo mucho los libros de Henry Corbera, Sí, cualquiera que muy bueno. tomen de él, son Sí. espectaculares, son Yo espectaculares. leí un Justo libro que tú me recomendaste también, El poder de la hora, me encantó, es precioso, es precioso. me Hay un encantó. libro que justamente tengo acá, que lo Ujú. estoy releyendo de él, que se llama El ¿Cuál es? A ver. Observador, ¿sí? El Ok, observador de de Henry Henry Corbera. Corbera es bellísimo y hace esto, ¿no? El que te mires,
el que te observes, el que puedas indagar, poner luz en tus sombras, ¿sí? Sacar esas Ujú. creencias, cuestionártelas, decir, con esta me quedo, esta la dejo. ¿Mm? Y no, y también, aparte de todos esos tips que nos dijiste, como el debo que, el tengo que, muy importante eso, es empezar a escuchar nuestros síntomas. Apenas tengamos un síntoma, ¿para qué me está sucediendo esto? Quizás conectar con el síntoma y Sí. analizarnos un poco más. Sí, sí, sí. Aparte, si ya llegó el síntoma, es porque ya vengo complicado de antes. O sea, no tengo que esperar Sí, más. exacto, exacto. No, ¿Sí? a mí me encanta este tema, a mí me fascina, bueno, todo lo que es el proceso de crecimiento me encanta y no va a ser el último tema que vamos a hablar juntas Seguro que no. porque, ay, no, miren, vamos a hablar sobre, yo quiero hablar sobre el conflicto en las parejas, cómo las relaciones interpersonales son nuestros mejores aliados para conocernos a nosotros mismos, incluso nuestras sombras. Hay un tema que muchos tampoco nos conocemos, que es el conectar con nuestra sombra. ¿Qué es la sombra? A veces pensamos que es esa parte negativa, esa parte mala de No, nosotros, no, y no, no es para así. nada. No es Para así, nada. pero eso van a ser otros temas. Es muy, muy interesante ese tema y bueno, el de relaciones de pareja, en realidad Ujú, yo me estoy abocando mucho a eso, que bueno, si me permitís comentar a la gente de claro. mi Instagram que me pueden Sí, por favor, seguir. danos toda la información, dónde te pueden conseguir, qué es lo que tú haces, cómo pueden tener un acompañamiento contigo. Sandra está en Argentina, así que ella nos va a dar toda la información. Bien, bueno, me pueden seguir por Instagram, que es sandramori-ac. Ahí en Ujú, Instagram, yo todos los miércoles, o sea, hoy a las 21 horas, doy clases gratuitas, hago vivos de distintos temas y muy ampliando conciencia. Y también, ujú. si quieren, pueden tener sesiones individuales que tienen un link dentro de mi Instagram que las pueden pedir directamente por ahí. Así que bueno, Sí. el que me quiera conocer más, me puede seguir No, por por Instagram favor, y ver toda la síganla por información. Instagram. Y también tienes porque ahí estoy yo, tienes un chat, un grupo en el WhatsApp de Ampliando Exactamente, Conciencia. exactamente, sí, sí, sí. Cuando entren por Instagram hay un link que te dice que te puedes unir a las sesiones de clases gratuitas. Entonces, si te Ujú. unís a las clases gratuitas, directamente entras al chat de WhatsApp en donde van recibiendo toda la información y yo por ahí les hago algunos regalitos de algunas recomendaciones de libros, algunos videos, como para seguir con un poquito más de información. Muy importante. Y yo les recomiendo que tengan al menos esa curiosidad de tener un acompañamiento porque les va a cambiar la vida. O sea, a mí me la cambió con un solo acompañamiento que yo pensé que no tenía problemas y dije, ay Dios mío santo, yo no sabía todo esto que tengo que trabajar. Incluso esta semana, anoche o antenoche, me gusta mucho escribir y estaba en ese momento de reflexión mío y dije, wow, o sea, la vida a mí me ha bendecido con tantas cosas, o sea, venirme de un país fuera, o sea, de Venezuela a los Estados Unidos, trabajar, tener mi trabajo, ser fisioterapeuta acá, mi casa, mi hijo, mi todo, pero nada me había llenado tanto, tanto como el viaje al descubrimiento de que realmente quién soy. O sea, eso es Exactamente. algo que no lo puedo comparar. Y eso lo escribí porque dije, es que no puedo comparar lo que tengo materialmente con este viaje. Exactamente, es que es lo más importante, ¿no? Este proceso de individuación en donde yo me identifico conmigo y puedo elegir Ujú, qué quiero para mí, ¿no? Y exacto. puedo elegir y reelegir y cambiar y incursionar dependiendo de mí nada más, ¿sí? Y eso es lo Exacto. precioso, eso lo que nos hace cambiar y que también ayuda mucho a conectar con los demás, ¿sí? Porque cuando Mm, yo aprendo a respetarme, amarme, a descubrirme, puedo descubrir, amar y respetar al otro, ¿sí? El proceso exacto. es, primero me conozco yo para después poder interactuar y conocerme en el otro. Así es, así es. Pero bueno, yo sé que vamos a traerles más temas, incluso quizás vamos a hacer unos Instagram Live, porque también aparte de las relaciones de pareja, Ujú. algo que yo aprendí mucho con Sandra y a través de la Bionera Emoción, es conocer la energía femenina, la energía masculina. Yo no sabía que yo era más energía masculina que femenina. Entonces son muchas las cosas que hay que abarcar en estos temas. Pero Exactamente. espero que este tema les haya, digamos, servido como de un abreboca, les haya ayudado a empezar a tomar esas pequeñas herramientas para decir, yo quiero despertar. Y a través del despertar voy a generar un cambio en mi vida. Y Exactamente. gracias, Sandra.
Gracias por aceptar mi invitación y por estar acá y bueno, por las que vengan, la verdad, gracias, porque sé que estás en Argentina y cuando ella dice que hoy tiene un Instagram Live a las 21 horas, está hablando a las 9 de la noche acá en la hora Easter de Estados Unidos, ¿ok? Así que todavía tienen tiempo, con lo que ella salga de acá, se pueden ir a su Instagram Live. Exactamente. Todos los miércoles. Bueno, Sandra, un placer gracias. enorme, Ale, un beso y seguro que estamos en contacto para seguir ampliando la conciencia. Así es, un beso grande y bueno, a todos nuevamente por formar parte de Vida Consciente y los veo en otro episodio. Chao, chao. Nos vemos. Chao. Thank you for listening. And if you enjoyed today's episode, don't forget to subscribe, leave a review, and share with your friends. I'll see you until next time. Ciao, ciao.